Hola a todos. Hoy voy a responder algunas de las preguntas que nos han llegado de nuestros alumnos de Kabbalah. Considero que es importante porque cada semana estamos compartiendo extractos de la Parashá conectados con Kabbalah, ética y algún mensaje moderno, contemporáneo. Y una de las preguntas que nos llegaron fue ¿qué es una parashá? Así que este video está para responder esa pregunta. ¿Ves ese rollo de cuero antiguo y ese puntero de plata, verdad? A veces nos enfrentamos a libros tan grandes y profundos como la Torá. Podemos sentirnos perdidos, como si estuviéramos frente a un océano infinito. Por eso existe lo que llamamos parashá. Si se fijan bien en las letras doradas de la imagen, veremos que la palabra parashá significa simplemente una sección o una porción, porque es como cuando tienes un pan grande y delicioso, rico. No se puede comer todo de un solo bocado, ¿verdad? Porque nos vamos a atorar, nos vamos a atragantar. Hay que cortarlo en rebanadas para poder disfrutarlo, saborearlo y nutrirnos, ¿verdad? La palabra viene de una raíz muy especial. Son tres letras. Está la P, la Resh y la Shin. Bien. Imaginamos que esta raíz tiene tres hermanas que nos enseñan a estudiar. Tenemos la primera, que es separar. Es como cuando ordenamos las piezas de juego y es un juego con colores. Tomamos un pequeño trozo del texto y lo separamos del resto para darle toda nuestra atención esta semana. Dos, explicamos. Explicamos al tener solo un trocito frente a nosotros, es mucho más fácil hacer preguntas y entender qué nos quiere decir. Y tercero, detallar cómo usamos ese puntero, ese yad, que es una manito, eso que se ve ahí como de plata, es una manito con un dedo en la punta para no perdernos ninguna letra. La parashá nos invita a mirar los detalles pequeños, esos que se esconden en las lecciones grandes. Así que cada vez que escuches que vamos a estudiar la parashá de la semana, recuerda que no estamos leyendo solo un fragmento cualquiera, estamos recibiendo nuestra porción de luz, una que ha sido preparada especialmente para que hoy podamos entenderla, explicarla y guardarla en el corazón. Bien, ahora, ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el origen? Si se fijan bien, en la parte superior derecha a la izquierda de la imagen dice significado y etimología, ¿verdad? Vemos que la palabra viene de la raíz hebrea, lo que les decía anteriormente, de la letra P, Resh, Shin. No es solo dividir un texto, es explicar y detallar. Vemos un ancla ahí, ¿cierto? ¿Y por qué está esa ancla? Porque la parashá nos ancla a una enseñanza específica cada semana. Vivimos con el tiempo, cada semana tiene una energía distinta que la parashá nos ayuda a revelar. ¿Ok? Y en la parte central de la imagen está escrito ciclo anual y estructura y nos muestra un calendario. Ahora, ¿cuál es el ciclo? Son 54 porciones, 54 pedazos, ¿bien? Como el año solar no alcanza perfecto en el año con el lunar, a veces unimos dos porciones
o 2 parashot dobles, o las separamos en años bisiestos. Ahora, ¿dónde se reinicia? Donde dice Simchat Torah en el dibujo, ese es el momento cumbre, es cuando terminamos el último libro de Barim o el Deuteronomio e inmediatamente empezamos el primero, Bereshit. Y en la mística esto enseña que la sabiduría no tiene fin, es un círculo, no hay una línea recta. Bien, si miramos la imagen en la parte inferior, está la lectura pública. Porque ¿cuál es la práctica de todo esto? La práctica es el Shabbat. Y aquí pasamos de la teoría a la acción comunitaria. Y en la sinagoga, cada Shabbat, el rollo se abre. No se lee al azar, es una secuencia fija. Y esta secuencia está dividida en aliot, aliá. Cada imagen, o sea, en la imagen está detallado los 7 llamados a la Torá, los ascensos, ¿ya? El orden respeta la estructura del pueblo. Por eso aparece ahí que primero están los Cohen, después están los Levi, después está todo el pueblo Israel, que puede llegar hasta la Abimá, donde está el rollo abierto, bien, y participar de la lectura de la parte de la Torah, que se llama Parashá. Pero cabalísticamente, como vimos antes, cada acceso conecta con una de las 7 sefirot emocionales, ¿ya? Y es para que vamos como identificando alguna clase que hemos tenido anteriormente, donde hablamos de la sefirot, y hablamos de las 7 sefirot emocionales. Y justo cuando leemos la parashá cada semana, hay 7 aliyah. ¿Ok? El 7 es un dato muy clave en la tradición. Y a la derecha hay una lupa, ¿verdad? Nos muestra algo muy fascinante, muy fascinante. Hay unos espacios en blanco en el rollo. Y a veces lo que no está escrito es tan importante como lo que sí. Y esas pausas o espacios que se llaman petujá o situmá son momentos para que el alma respire y medite en lo que acaba de escuchar. Ahora, todo esto tiene un sustento legal, una base legal. Por eso ahí abajo en la imagen está la fuente primaria que está en el libro de Deuteronomio de Barim 31:12, donde está la orden que dice congrega al pueblo para que escuchen. ¿Qué van a escuchar? La parashá. Y la parashá no es solo leerlas a solas en un cuarto oscuro, es para crear comunidad a través de la escucha activa. Por lo tanto, en resumen, la parashá es el pulso espiritual de la semana. Nos dice en qué debemos trabajar internamente, nuestro tikkun, mientras el calendario avanza. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el origen histórico en la división de las parashot? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Entonces, el objetivo de esta división siempre ha sido pedagógico. ¿Para qué? Para asegurar que todo el pueblo, sin importar el nivel de instrucción, escuche la Torá completa de manera cíclica. Si vemos la imagen, esa imagen antes del segundo templo, en la izquierda, vemos a ese líder leyendo frente a las tiendas. La tradición nos dice que esto comenzó muy temprano. Aunque la división exacta de las 44 partes tomó un tiempo, la lectura pública fue establecida por Moshe y fue reforzada por Ezra, el escriba. La idea era simple, que nadie pase 3 días sin estudiar. Por eso se lee los lunes, los jueves y los sábados. Bien. Esto tiene una consolidación, se consolidó en la época talmúdica y en esta etapa, por ejemplo, ahí se ve en el dibujo, los sabios del Talmud se sentaron a formalizar las reglas.
Y aquí, en este periodo, en esta etapa del tiempo, se definió qué se va a leer en cada festividad, cómo se va a estructurar las bendiciones. Fue el momento en que el caos de las lecturas locales se convirtió en un sistema organizado. Bien. Y se chocan dos mundos, el de Babilonia versus Eretz Israel. Y esta es la parte más curiosa, porque antiguamente no todos leían al mismo ritmo. El sistema de Babilonia, el que usamos hoy, ellos decidieron terminar la Torá en un año. Entonces, dividieron el texto en 54 porciones. Como Babilonia se convirtió en el centro intelectual más fuerte, ese sistema se impuso en todo el mundo. Y el sistema de Eretz Israel es un ciclo trienal. En la tierra de Israel preferían ir más despacio y tardaban 3 años o 3 años y medio en completar la lectura de la Torá. Y sus porciones eran mucho más cortas y se llaman Sedarim. Hoy día casi todas las comunidades siguen el ciclo anual de Babilonia, pero el ciclo trienal es un recordatorio de que la Torá se puede profundizar a diferentes velocidades. Bien. Y si nosotros vamos a la legalidad, tenemos como los notarios, bien, de la historia, y aparece la figura de Rambam y el Talmud, imponiendo un sello de garantía. Tenemos a Maimónides, el Ramban, en su obra Mishneh Torah, donde él codificó todas estas leyes y explica exactamente cómo se debe escribir el rollo y cómo se debe leer. ¿Ok? Y el Talmud babilónico, en el tratado de Megillah 29b, ¿sí?, es la fuente primaria donde se discuten estas diferencias de ciclos y se establece la importancia de la lectura pública. Bien. En resumen, la división en Parashot no fue solo un evento de un día, sino una evolución de siglos. Pasó de ser una costumbre colectiva en el desierto a un sistema legal y místico perfectamente calibrado en Babilonia para que cada año, en las festividades Simchat Torah, todo el mundo judío termine y empiece el ciclo todo al mismo tiempo, al unísono. Bien. Seguimos con otra imagen. ¿Cuánto dura una parashá? Que también está en la pregunta que nos llegó. Si nosotros hacemos una comparación de esta imagen, diríamos que esta imagen es el cronómetro espiritual. Nos ayuda a entender que la parashá no es solo un texto que se lee, sino una medida de tiempo que organiza la vida judía. Imaginemos que somos compañeros de estudio y estamos analizando este calendario semanal. Calendario semanal, semana a semana. Profundicemos. Entonces tenemos un ritmo semanal que es más que un sábado. Si nosotros vemos ahí a la izquierda, está la duración temporal. Aunque la lectura pública es el sábado, es el Shabbat, la parashá comienza técnicamente el domingo. Durante toda la semana, domingo, lunes, martes, etc., la persona vive con esa porción. Se estudia un poquito cada día. Es como digerir una comida nutritiva, lentamente, en lugar de tragársela y tragársela toda de golpe en el Shabbat. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora vemos aspectos matemáticos. La matemática del año. ¿Son 54 o 52? Y aquí es donde se pone interesante la sección central. Habla de una estructura del ciclo, ¿verdad? Y hay un dilema. El calendario tiene 52 semanas, pero hay 54 parashot en total. Ahora, ¿cuál es la solución? Aquí llegaron, como se muestra ahí en la imagen de los cuadraditos, 1 más 2 y 1 por 2, ¿bien?
Hay semanas donde leemos parashat dobles. Y esto sucede o pasa principalmente en años que no son bisiestos para poder terminar todo el Pentateuco justo a tiempo para la fiesta de Simchat Torah. Bien, es como el acordeón, el ciclo se expande o se contrae según lo que necesite el año lunar. Ahora, hay unos momentos cumbre, bien, y en la derecha vemos días clave, como vemos la diferencia entre lo privado y público. La preparación es íntima, en la casa, en la escuela, en las yeshivot, durante la semana se prepara. ¿Y cuál es el evento? Nos preparamos para el evento. El clímax ocurre en Shabbat, en Shaharit, en el servicio de la semana del sábado. Ahí es donde la comunidad se reúne y se abre el rollo de la toga, ¿bien? Y se testifica que todos los que han estado estudiando por separado los días previos, ¿sí? Finalmente, abajo en la derecha en la imagen nos da la fuente legal, lo que les comentaba anteriormente, el sustento legal. Se encuentra en la obra del Shulchan Aruch, bien, en la sección Orach Haim. Y en nuestro mundo, el Shulchan Aruch es el código de leyes de Isaac Caro, de Joseph Caro, perdón. Como les comentaba, eh, el Shulchan Aruch es el código de leyes que nos dice exactamente cómo hacer las cosas. Bien, si queremos un orden técnico de qué ley y cuánto, ese es el libro que nosotros tenemos que consultar. En resumen, una parashá dura una semana entera. No es un evento de una hora del sábado. Es el oxígeno mental que respiramos desde que termina un Shabbat hasta que comienza el siguiente. Bien. Si nos fijamos, hay un pequeño detalle en la imagen donde están las velas, bien, y la menorá en la esquina, y eso simboliza que el estudio de la semana es lo que, no, es lo que mantiene encendida la luz espiritual de la casa. Bien, vamos a avanzar en la otra imagen explicativa y llegamos a la estructura interna de una parashá. Aquí pasamos de la historia y el tiempo a la anatomía espiritual de la lectura. No estamos viendo cómo solo se organiza un servicio en la sinagoga, sino cómo la luz divina se filtra a través del texto. Bien, hay tres pilares de la lectura y por eso en la parte superior nos muestra los tres componentes esenciales que ocurren en cada Shabbat. Está la lectura de la Torá, que es el corazón del evento, es la revelación directa. Luego viene la Haftará, que es la lectura de los profetas, los Nevi'im. Y queridos, fíjense bien, la Haftará siempre tiene una conexión temática con la Parashá. Es como si los profetas vinieran a darnos un comentario emocional o la aplicación de lo que acabamos de leer en la Torá. Y el tercer componente esencial que ocurre durante Shabbat es la división, las 7 aliot, lo que comentábamos anteriormente. La palabra aliyah significa ascenso. Son 7 personas que son llamadas a subir al estrado, a la Bimá. Pero, ¿por qué 7? Y aquí es donde entra la mística. Bien. Y hablamos del mapa del alma, las 7 aliot y las sefirot. Esto está en el Zohar y aparece escrito, ¿ya? La Kabbalah nos enseña que el mundo se sostiene sobre 10 energías o atributos o la sefirot, pero nosotros operamos principalmente en 7, en las 7 que son las emocionales. Cada persona que sube a la Torah
no está solo leyendo versículos, está activando un canal específico en el árbol de la vida. Por ejemplo, la primera liá. La primera liá está conectado con Gesed. Gesed es la bondad. El inicio siempre es expansivo, puro amor. La segunda liá es Geburah, es poder, es rigor. Y aquí ponemos límites, estructura y justicia, ¿recuerdan? La tercera liá es Tiferet, la belleza, la armonía, es el equilibrio perfecto entre las dos anteriores, es la columna central. La cuarta liá es Nesach, es victoria, la capacidad de persistir y ganar batallas espirituales. La quinta liá es Od, es esplendor, la humildad y el reconocimiento de la gloria divina. La sexta aliá es Yesod, el fundamento, el canal que conecta todo lo anterior para que pueda manifestarse, y es la conexión vital. Y la séptima aliá es Malhut, el reino, el clímax, es donde la energía aterriza a nuestra realidad física. ¿Ven cómo conectamos las 7 aliá en las 7 sefirot emocionales? Los 7 brazos del candelabro, de la menorá, de 7 días de la semana. Hay mucho de qué hablar del día 7. Y tenemos en la imagen el árbol de la vida al centro, ¿bien? Y las líneas que conectan los círculos representan cómo fluye la energía. Y observamos que las 7 aliot siguen exactamente el orden de descenso de la sefirot inferior. ¿Bien? Y al completar la séptima lectura, hemos traído la energía de la Toga desde lo más alto hacia nuestro mundo concreto, que es Malhut. Y esta correspondencia no es solo teórica. Un maestro en Kabbalah, al escuchar cada aliot, medita en el rasgo de carácter, en la midá, que corresponde a esta sección. Si la lectura, por ejemplo, en la cuarta aliyá, es momento de pedir fuerza y persistencia. Nesach. Bien. En resumen, la parashá no se divide en 7 partes por comodidad, sino por diseño cósmico. Es un ascenso o descenso por la escalera de la conciencia. Y es lo que le comentaba anteriormente, hace algunos minutos atrás. Si se habían fijado alguna vez que el número 7 se repite en tantos aspectos de la vida judía, por ejemplo, Shabbat, Menorá, días de la creación. Bien, es un dato para estudiar. Sigamos. Ahora, todo esto, la pregunta primordial. ¿Por qué seguimos leyendo un rollo de hace miles de años en pleno siglo XXI? Sí, es lógico hacerse esa pregunta. Imaginemos que estamos en una clase de Torah aplicada. Miremos la imagen como un árbol. La Torah en el centro, que es la raíz, y esas 4 áreas son los frutos que comemos cada semana. Vamos a analizarlas juntos. Tenemos uno, el nivel tradicional. En hebreos es Shat, el chart. Hay una lupa ahí, ¿verdad? En la parte superior izquierda. Y antes de volar a las estrellas con la mística, debemos poner los pies en la tierra. El Shat es el sentido literal. ¿De qué se trata? Es entender la historia, el contexto y el lenguaje, como dice la imagen. Usamos a Rashi, el comentarista por excelencia, para que nos explique qué pasó exactamente. Si no entendemos el qué, no podemos entender el para qué, ¿verdad? Número 2, tenemos la ley judía, la halajá. Abajo a la izquierda vemos libros y un talit, ¿sí?
La palabra clave aquí es alajá, viene de caminar. La Torá no es un libro de cuentos, es un manual de instrucciones. De la parashá extraemos las leyes prácticas. ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Cómo se hace justicia social? Y el Shulchan Aruch, ese libro azul que se ve ahí, es el código que traduce los versículos en acciones concretas para nuestra vida diaria. Tercero, tenemos la enseñanza ética, el Musar. En la parte superior derecha hay un corazón y un árbol, ¿verdad? Y aquí es donde la Torá se vuelve un espejo. No miramos el texto, nos miramos a nosotros mismos a través de él. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es refinar nuestro carácter. Si la parashá habla de la paciencia de Abraham o del enojo de Moshe, bien, nos preguntamos, ¿cómo está mi paciencia y mi enojo hoy? Bien, son los principios morales que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Sí. Cuarto, está la memoria histórica, el Sicarón en hebreo. Abajo, ahí a la derecha, está la menorá, el muro, el mapa de Israel. Un pueblo sin memoria es como un hombre en medio del océano sin brújula. ¿Cuál es la conexión? Al leer la parashá nos recuerda de dónde venimos, nos conecta con nuestros ancestros y nos da una identidad. Por ejemplo, al leer sobre el Éxodo, los patriarcas, no leemos la historia de ellos, sino la historia de nosotros. Es nuestra narrativa nacional. Fijémonos en el centro, la toga está abierta, está brillando, bien, es como una guía viva. Eso significa que cada semana el texto cambia porque nosotros hemos cambiado. Lo que aprendimos de la parashá del año pasado no es lo mismo que vamos a aprender este año, porque nuestra vida hoy tiene nuevos retos, nuevos desafíos. Entonces, hay preguntas que emanan de esto, de estos cuatro pilares, que es el literal, el legal, el ético, el histórico. ¿Cuál sientes que es más necesario para fortalecer en tu propia comunidad o estudio personal hoy? Bien, sigamos con la imagen. Ahora, la Torá es multidimensional. Si miramos el bloque de la izquierda, se lee principios cabalísticos clave. La Kabbalah nos enseña que la Torá no es un libro de historia, sino un organismo vivo. Bien. Del pasado. Bien. No son solo pirámides, si es cierto, son las raíces de nuestra conciencia. Del presente, la palabra Obé. Y en la imagen nos muestra edificios y tecnología, ¿verdad? Esto es vital. La parashá de esta semana contiene la solución a un problema que hoy tenemos en Santiago de Chile o en tu vida familiar. Del alma humana, de la Neshama, aquí es donde entramos nosotros. Cada personaje de la Torá es en realidad una faceta de nuestra propia psique. Abraham, por ejemplo, es nuestro Gesed, Isaac, nuestra Geburah. Bien. La aplicación práctica, el laboratorio del alma. Vemos a la derecha un maestro en Kabbalah, el cual baja esa luz a la tierra. Bien. Hay un trabajo de las midot, de los rasgos. Usamos la energía de la semana para pulir el carácter. Si la parashá habla de rigor, esa semana trabajamos nuestra disciplina. Bien. Hay una lectura psicológica. ¿Cuál es? Es ver el texto como un mapa de la mente. No leemos sobre una guerra externa, sino sobre la lucha en nuestro yetzer hará, nuestra inclinación al mal,
y el Yetzer Atov, la inclinación al bien. También hay una meditación, y por eso está el arco iris ahí. La meditación cabalista no deja de estar, no deja estar nuestra mente en blanco. Es contemplar profundamente cómo la luz divina se refracta en los detalles de la creación. Y está el tikkun, la corrección. La imagen muestra los constructores. Bien, la imagen nos refleja la construcción, es perfecta. El estudio no es para saber más, es para reparar, es para hacer tikkun olam. Reparamos nuestra vasija personal y por extensión el mundo. Bien. Y vamos al centro, está la guía viva. Bien, en el centro, la Torá no está guardada, está abierta, rodeada de gente estudiando. ¿Sí? Y hay una parte en el Zohar donde dice, se lee, que Dios miró la Torá y creó el mundo. Por lo tanto, al estudiar la Parashá, estamos mirando los planos originales de la realidad para ver si nuestra construcción semanal sigue al diseño original. Bien. Y en resumen, la Parashá es una ventana de oportunidad energética. No es que leamos la porción, es que la porción nos lee a nosotros y nos ofrece las herramientas para nuestra rectificación semanal. Bien, sigamos. En nuestra tradición ancestral, no leemos la Parashá en una sola dimensión. Lo hacemos como si entrásemos a caminar en un jardín frondoso con muchos árboles. De hecho, la palabra pardes en hebreo significa precisamente eso, un huerto o un jardín. Imaginemos que estamos caminando por ese jardín. Cada nivel de interpretación es una capa más profunda de la realidad. La vamos a desglosar, como si estuviéramos en una sesión de estudio profundo. Tenemos como número uno, el nivel literal, el Shat. El Shat es el suelo que pisamos. Es el sentido simple, la narrativa histórica, el contexto gramatical. Bien. Sin el Shat, nos perderíamos en fantasías. Por lo tanto, es el cuerpo de la toga. Por ejemplo, si el texto dice que Abraham salió de su tierra, el Shat nos explica el viaje geográfico. Bien. Vamos al segundo nivel, el nivel alegórico, el remes. Aquí empezamos a ver que las palabras tienen una sombra. Por eso vemos ese cofre con el signo de interrogación. ¿Sí? ¿Cuál es el significado? Son los indicios. Bien, el remes son los indicios. Aquí usamos herramientas como la gematría, el valor numérico de las letras, o los acrósticos. El texto nos está guiñando un ojo, sugiriendo que hay algo más debajo de la superficie literal. Avanzamos al tercer nivel, el exéstico, bien, el drash, y miremos al maestro frente a la pizarra. El drash es donde la Torá se vuelve enseñanza moral y ética. ¿Cuál es el significado del drash? Viene de la raíz que significa inquirir o buscar. Es el nivel de los midrash, de los midrashim y de las parábolas. En este nivel nos preguntamos, ¿qué me quiere decir esta historia sobre mi comportamiento hoy? Es el nivel que conecta el texto con la vida práctica y la ley. Bien.
Y seguimos avanzando hasta el cuarto nivel, el nivel místico, el Sol, bien, que es nuestra especialidad en Kabbalah, es la puerta abierta hacia las estrellas. Bien, ¿cuál es el significado? Es el misterio, es la dimensión de la Kabbalah. Aquí el texto deja de ser solo palabras y se convierte en nombres divinos y flujos de energía entre las sefirot. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo aparece ahí en la imagen? La cita al Zohar. Es el Sod, es el alma de la Torá. Bien, no es para todos, sino para quienes han preparado su vasija para recibir esta luz sin romperse. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo. ¿Okay? Entrar al Pardés, a este jardín, a este huerto, tiene un riesgo famoso. Y de hecho hay un rabí, la historia habla de los 4 sabios que entraron al huerto y solo el rabí Akiva entró en paz y salió en paz. La clave para navegar estos 4 niveles es la coherencia. El Sod, la parte mística, nunca debe contradecir al Shat, lo literal. Deben ser como el alma y el cuerpo, 2 caras de una misma moneda divina. ¿Ok? Ahora, la parashá es un organismo vivo, ¿verdad? Y en el centro de la imagen nos da la tesis principal. La Torá no es un libro estático. Si nos fijamos, hay unas ondas que salen del centro, que no es solo información, es un pulso. Cada semana la conciencia colectiva del pueblo judío se sintoniza con una frecuencia específica. El texto influye tanto en el individuo, en el crecimiento personal, como en el colectivo, la energía social de esa semana. Bien. Ahora, a la izquierda vemos como una máquina detrás del estudio. Si hablamos de las raíces, se fundamenta en la Torá, en la tradición talmúdica, bien, es sabiduría que viene por milenios, bien. Y está el calendario. El calendario es el ciclo anual, lo que veíamos, lo que conversábamos al principio. Y hay un gráfico circular, bien, son 54 parashot que completan el año litúrgico. Es un sistema cerrado que garantiza que cada año, a pesar o volvemos a pasar por todas las estaciones espirituales necesarias. Bien, ahora, ¿cuál es la duración? A la derecha, bien, la imagen nos recuerda que la parashá es una medida de tiempo. Una semana no es una lectura de un día. El reloj y el calendario nos dicen de que la estudiamos y vivimos consecutivamente hasta que culmina en el Shabbat. Recordemos que no leemos la parashá, habitamos en ella durante 7 días. ¿Bien? ¿Cuál es la conexión entre la Sefirot y el Tikkun? Vemos el Etz Haim, el árbol, bien, que es la base. Cada porción semanal activa un canal específico de energía divina. ¿Y cuál es el objetivo? La rectificación, el Tikkun Olam. Al estudiar la porción alineada con la Sefirot, estamos reparando nuestra vasija y alineando nuestras emociones desde Gesed hasta Malhut con la voluntad superior. ¿Se entiende? ¿Cuál es la aplicación actual? La Torá en el siglo XXI. Finalmente ahí abajo a la derecha vemos que esto es relevante hoy. La Parashá es una guía multifacética. En lo ético, para nuestra conducta moral. En lo espiritual, para nuestra conexión con lo divino. En la psicología, en lo reflexivo, como un espejo a nuestra psiqui. Cabalísticamente,
para el manejo de las energías sutiles. En resumen, la parashá es es el mapa, es el reloj, es la brújula, nos dice dónde estamos, qué hora espiritual es y hacia dónde debemos dirigir nuestro esfuerzo de rectificación cada semana. Bien. Ahora, si la parashá es el pulso, estos libros son el sistema circulatorio. Nos permite que esa sangre llegue a cada rincón de nuestra vida. Analicemos un poco. Está como fuente primaria la ley escrita, que sería la Torá. Es el nivel 1, es el cemento, el piso, porque todo edificio necesita una roca sólida. Esa es la Torá. Es el nivel más puro, como aparece en la imagen de Barim 31:12, Deuteronomio 31:12. El mandato es congregar al pueblo para escuchar y aprender. Es la constitución del universo. Sin este fundamento, los siguientes niveles no tendrían de qué hablar. ¿Cuál es el símbolo? El rollo abierto, la luz original. Bien. Lo siguiente, lo segundo, la ley oral, el Talmud, es la interpretación. La Torá escrita es como una partitura musical. El Talmud es es la orquesta que lo interpreta. Aquí es donde los sabios discuten y definen los ciclos de lectura, anual o trienal, como vimos al inicio. Y esto aparece en la Megilá 29b, es el registro de esas conversaciones. En este nivel, el segundo nivel, permite que la ley escrita no sea algo muerto, sino una conversación dinámica que atraviesa los siglos. Como tercero, tenemos los códigos de la ley, la halajá, el nivel 3, que es la aplicación. De nada sirve la teoría, ¿sí?, si no sabemos qué hacer al despertar. Y aquí el conocimiento se vuelve halajá, se vuelve camino. ¿Cuáles son las herramientas? Tenemos a Rambam, Maimónides, en el Mishneh Torah, en su obra Mishneh Torah, sistematiza el caos de leyes para que sea comprensible. Tenemos Orach Haim, que es el manual de procedimientos para el Shabbat, nos dice exactamente quién sube a la Torah y en qué orden. Y por ello tenemos los libros abiertos y la pluma, bien, la sabiduría puesta por escrito para la acción diaria. Bien. Como cuarto tenemos el misticismo, tenemos la Kabbalah, que es el nivel de profundidad. Entramos en el santo de los santos, lo que los ojos no ven, pero el alma siente. Bien. Tenemos las luces en el Zohar, que revela la energía espiritual específica, el ADN metafísico de cada parashá semanal. Tenemos los comentarios de Ari, bien, que nos enseñan las kavanot, las intenciones místicas, bien. Hay algunas diferencias. Si la halajá nos dice qué hacer, la ley nos dice qué hacer, la Kabbalah nos explica qué estamos moviendo en los mundos superiores cuando lo hacemos. Se nota la diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, si nos quedamos solo en la Torá, tenemos letras, pero no el manual. Si nos quedamos solo en la halajá, en la ley, tenemos el manual, pero perdemos el alma. Si solo nos quedamos con la Kabbalah, tenemos el alma, pero no tenemos pies para caminar en la tierra. El equilibrio perfecto es estudiar la parashá integrando los 4 niveles. ¿Cuál de estos 4 niveles sientes que te resulta más natural consultar cuando lees la parashá? ¿Sí? Hay que hacerse esa pregunta. Y la reflexión final es
estudiar la parashá es el ejercicio diario de traer el cielo a la tierra. Es entender que la espiritualidad no se vive solo en el éxtasis de lo oculto, sino en la capacidad de tomar un fragmento de luz y aplicarlo con precisión en nuestra realidad más inmediata. Bien. Al final de cada día, cada parashá es una invitación a recordar. Bien. Es una invitación a recordar que el universo entero se puede rectificar detalle a detalle, sección tras sección. Bien. Y esa es la explicación de la palabra parashá, su origen, de dónde nace, su aplicación hoy en día. Así que por lo tanto, cuando reciban de nuestro grupo la parashá, la reflexión de la semana, ahora van a estar al tanto de qué se trata. Si este contenido les gusta, ¿sí? Pónganle un like, síganos, compártanlo a través de nuestras redes sociales. Con eso nos ayuda, nos motiva a seguir posteando este material que a veces es un poco clasificado para algunos que piensan que hoy en el siglo XX todavía se debe condicionar el conocimiento. Bien, esta es nuestra misión acá, conectar lo infinito con lo cotidiano. Un abrazo a la distancia, su moré, Eliau Ben Abraham. Shalom.